cuando usted se muera, ¿dónde va usted? ¿Tiene certeza de lo que le espera a usted después de morir? Usted que dice que es cristiano, que cree en Cristo. Porque el resto de las personas ni hablar, van todos marchando al infierno. Pero usted que dice que es cristiano. Una segunda pregunta, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? Mire, yo le hice una pregunta. ¿Tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? Le estoy preguntando, ¿tiene usted certeza de lo que le espera después de morir? ¿O anda en tinieblas, sin saber a dónde va después de morir? A pesar de que usted dice que es cristiano. Cristo no vino a morir por nuestros pecados para que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que usted no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que usted creyó, pero sin fe. Que para Dios es otra forma de no creer. Creyó en vano. Creyó sin fe que Cristo ya le salvó. Ahora, mire usted lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos 5, 1. Teniendo en claro que la fe está definida en Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven, como dice en el original. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Ahora, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, justificados por tener certeza de lo que a mí me espera después de morir, yo tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Murió por mis pecados y así me salvó. Tengo paz para con Dios por tener certeza de lo que me espera después de morir. Justificados pues por tener certeza de lo que le espera después de morir, usted tiene paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de lo que Cristo hizo por usted en la cruz. Murió por sus pecados y así le dio certeza de lo que usted le espera. Porque usted ha creído con fe. ¿Ha creído con fe? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Usted tiene certeza de lo que le espera después de morir, basado en lo que Cristo hizo por usted en la cruz? ¿O anda en incerteza? ¿Ha creído? ¿Ha hallado a Cristo como su Salvador? Lo ha hallado a la puerta estrecha que es Cristo. Porque Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Juan 19. No el que me hallare, sino el que por mí entrare. Recapitulando, Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La perdición es el infierno para las almas, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Son pocos los que la hallan. Y resulta que para ser salvos, para estar aquí, ser salvos del infierno, no hay que hallar solamente, sino que hay que entrar. Primero hay que hallar y luego entrar. Si usted halla la puerta pero no entra, cuando muera se va al infierno. Y los que la hallan son pocos. De esos pocos que han logrado hallar la puerta del mundo cristiano, ¿cuántos de ellos finalmente lograrán entrar definitivamente por la puerta? Eso es algo que está en un misterio. Dios, el Señor, no lo ha revelado. El Señor dice que son pocos los que la hallan. Jesús nunca dijo, son pocos los que han entrado por ella, son pocos los que la hallan. Y para ser salvo del infierno no hay que solamente hallar, sino que hallar y entrar. ¿Y sabe cómo se entra? Cuando usted dice, yo soy pecador, seré un pecador hasta que me muera, en mí mora el pecado. Yo soy un degenerado, un depravado, un asesino en potencia, un violador en potencia. Soy un mentiroso, un degenerado, un inmoral, sustituido por Cristo. Yo por mis pecados no puedo ser condenado a la muerte, porque aquel que en vez de mí fue condenado a la muerte por los pecados de mí, fue Cristo mi Salvador. Y nada me puede condenar. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted cree eso, usted entra. Pero si usted cree, pero con incerteza, dependiendo todavía de usted, diciendo, sí, Cristo me salvó, ¿pero qué? Pero tengo que dejar la tibieza. ¿Y qué pasa si no deja la tibieza? Me voy al infierno. O sea, Cristo no lo salvó. Cristo lo salvó de que usted tenga que dejar la tibieza, porque si no, se va al infierno. O sea que Cristo lo vino a dejar dependiendo de usted.
No, usted no ha entrado al reposo. Usted no está en el reposo, usted está en las obras. En cambio, nosotros entramos al reposo. Entonces, ¿tiene usted total seguridad, certeza de lo que le espera después de morir? ¿Sí o no? Basado en lo que Cristo hizo por usted. Y no basado en lo que usted está haciendo o dejando de hacer, más lo que seguro usted dice que Cristo hizo por usted en la cruz. Mezclando sus obras de justicia con la justicia consumada por Cristo en la cruz. ¿Murió Cristo por los pecados de usted? Querido amigo, estimada señora, estimado caballero, ¿murió acaso Cristo por los pecados suyos? ¿Sí o no? La religión siempre es el intento humano por religarse con Dios, pero por los méritos personales. Diciendo que la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más lo que yo tengo que hacer y dejar de hacer. Porque si no, igualmente voy al infierno. Le están agregando algo más a lo que ya Cristo consumó. Y le están agregando algo más porque no creyeron ellos. Dicen creer, pero están sin fe. Son creyentes sin fe. Porque no es de todos la fe. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Tesalónica, dice, porque no es de todos la fe, lamentablemente. Fe es una profunda convicción de que yo, siendo pecador, por pecados que cometa, no importa los pecados que cometa, no importa el por qué cometí los pecados, no importa qué tipo de pecados cometa, no importa si mato, robo, no importa eso. Cristo me los pagó todos y yo entré al reposo. Entré por la fe a esta inmortalidad que Cristo nos consumó en la cruz. Inmortalidad para el alma. Según de Timoteo 1:10, se está hablando de la gracia. Gratuidad es gratis. La salvación es gratis. ¿Qué significa gratis? Que tú no tienes que pagar ni un precio. La entrada a la salvación está liberada. No hay que pagar. Pero la gente de las religiones evangélicas te dicen que sí, que la entrada es liberada, pero tú tienes que pagar algo más. Te están pidiendo un bonus track. Sí, la salvación la hizo Cristo, pero tienes que hacer y dejar de hacer. Tienes que pagar algo más tú. No, Cristo lo hizo todo. Y la salvación la entrada está liberada. La gente de la religión se amontonan alrededor de Cristo, se hacen cristianos y alaban al Señor. Dicen, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre y hablan del Señor y son cristianos. Pero ellos no entran ni dejan entrar. Miren lo que ya les dijo el Señor a los fariseos cuando Cristo estaba aquí en la tierra. En Mateo capítulo 23, versículo 13, Cristo dice, pero ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni vosotros entráis, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos no entran. ¿Y por qué no entran? Porque no han creído con fe. A ellos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, a ellos no les aprovechó el haber oído, el Evangelio, la buena nueva, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído entramos, dice Pablo, pero ellos no. En Lucas 13, 24, el Señor advierte a los israelitas del vulgo, a los comunes y corrientes del pueblo, respecto de la casta religiosa. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, a entrar. Porque de cierto os digo que ellos se los van a impedir. Porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Y por qué estas personas están procurando entrar? La respuesta es muy simple. Porque no han entrado. Porque si hubiesen entrado, no estarían procurando entrar. Y están procurando entrar porque no han entrado. ¿Y por qué no han entrado? Porque han creído, pero sin fe. Porque a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe. Son personas sin fe, creyentes en Cristo, alaban al Señor. ¡Señor, Señor! No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, muchos cristianos creyentes me dirán en el juicio ante el gran trono blanco, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, apartados de mí al fuego eterno, malditos, obradores de iniquidad.
¿Y por qué estas personas que estaban guardando santidad les dice obradores de iniquidad? Porque no les permitían entrar a los que querían entrar. Les decían, sí, Cristo nos salvó, sí, pero, sí, ellos le están diciendo a la gente del mundo, sí, tienes que creer en Cristo, alabarlo a Cristo, sí, Cristo, nuestro Salvador. La salvación es por lo que Cristo hizo, más lo que tú tienes que hacer y dejar de hacer. Entonces te impide entrar. Porque te están diciendo que la salvación es por obras tuyas, que tú tienes que dejar de hacer o hacer. Entonces voy a repetir lo siguiente. Doctrina, mandamientos a obedecer, doctrinales, para la santificación de la iglesia. Evangelio, solamente el evangelio, para la justificación, para que ocurra la justificación de los perdidos. Yo no puedo mezclar doctrina para la santificación de la iglesia al evangelio para justificación de los perdidos. Y eso es lo que hace la religión. La religión te dice, Cristo nos salvó, cree en Cristo y deja el pecado. Ahí te están condenando. Porque nosotros no podemos dejar el pecado. Aquí, exhortación a dejar el pecado en un continuo proceso de santificación, que nunca será llegar a la sublimación moral. Que yo llegue a un punto en mi vida, ya siendo salvo, que de aquí en adelante ya no peque más. Me será imposible. Entonces la santificación es un proceso que culminará con la venida de Cristo a las nubes para transformar el cuerpo de la humillación mía, donde está la ley del pecado. Y ahí por fin ya dejaré de pecar. Un genuino salvado gime, el que tiene el Espíritu Santo, gime esperando la redención del cuerpo, para que ya el alma no peque más. El verdadero salvado, que se entiende moralmente corrompido, anhela, ama la venida de Cristo. El apóstol Pablo dice, por lo demás me está reservada la corona de justicia, porque eres un buen predicador del Evangelio, un buen siervo del Señor. Y no solamente a mí, sino que a todos los que aman su venida. Y una persona salvada que ama la venida de Cristo es porque se ve moralmente corrompido todavía y gime esperando la transformación de su cuerpo. En Romanos capítulo 8 dice el apóstol Pablo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solamente ella, sino que también nosotros, dice Pablo, los que tenemos las primicias del Espíritu. Yo creo que Pablo, al estar diciendo esto, está pensando en toda la iglesia, ¿verdad? Incluso en personas como ahora, la iglesia que está pisando la tierra en la actualidad. Pero yo pienso que esto es mucho más vinculante con la iglesia primitiva. Era una iglesia fiel, que predicaba el Evangelio a toda criatura, era perseguida. El apóstol Pablo lo está diciendo, yo creo que a toda la iglesia, pues nosotros también, pero es más vinculante con la iglesia más fiel, más fervorosa, porque ellos gemían. Los cristianos de hoy en día no, porque se creen santurrones, que se creen están muy bien ellos moralmente con Dios. Pero una persona gime cuando se ve pecador. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahí está gimiendo el apóstol Pablo, porque se entiende con una mente transformada, una mente, dejando de ser una mente corrompida, que no funciona bien. Ahora el apóstol Pablo se mira y se ve corrompido moralmente. Entonces el apóstol Pablo dice, y no solamente la creación gime a una, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de este cuerpo donde está la ley del pecado, que le hace caer en pecados al alma salvada. No le han sido quitadas las inmundicias de la carne. En Levítico capítulo 13, versículo 45, Dios ordenó que aquel que tuviera en su carne salpullido de lepra tenía que exclamar, inmundo soy, inmundo, inmundo. Inmundo, aléjense de mí, soy inmundo porque mi carne tiene lepra. Entonces, en Levítico, capítulo 13, versículo 45, está lo que tiene que ver con la lepra. Mandamiento para la lepra. Había que ver si la carne había tenido una erupción blanca, plomiza, y el sacerdote tenía que ver si tenía lepra. Y cuando se verificaba que en la carne había salido sarpullido de lepra, la persona tenía que decir, inmundo soy, inmundo. Entonces, el pecado está siendo simbolizado en la lepra. Y el apóstol Pablo, ya siendo salvo, decía, el pecado muere en mí. La carne está siendo simbolizada en Amalek.
En Éxodo capítulo 17, versículo 16, ahí Dios dice, tendré guerra con Amalec todo el tiempo de la peregrinación de mi pueblo. De generación en generación tendré guerra con Amalec, dice Dios. Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación, dice Éxodo capítulo 17, versículo 16. En otro pasaje dice Dios, tendré guerra con Amalec todo el tiempo de la peregrinación de mi pueblo, mientras va por el desierto a la tierra prometida. Amalec representa la carne. Y en 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. La carne. En la carne surge la lepra. Pablo dice, el pecado, la lepra, mora en mí. Miserable de mí, soy un leproso inmundo. Solamente el apóstol Pablo, con una mente transformada, una mente exquisitamente transformada, que funcionaba perfecta, llena del conocimiento de Dios, pudo verse como estaba, flotando en pecado. Y gemía el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hoy en día, los escasos salvados que hay no gimen, porque no han transformado su mente para darse cuenta cómo están. Arrepentimiento, metanoia. En el idioma griego actual, mente es nous, pero en el idioma antiguo, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, es noia. Eso es mente, noia. Arrepentimiento, cuando está escrito en el idioma griego, es metanoia. Meta es cambio. Otro, cambio en otro. Metaverso, otro universo, un cambio. De este universo a otro universo. Metaverso, otro universo. Metanoia, otra mente. Noia, mente. Meta, otro, otra mente. Cambio de mente. Y ese cambio de mente ocurre por transformación de la mente. ¿Y cómo se transforma la mente? Vaciando la información adquirida en la mente desde que uno nace en este mundo, por toda la basura del mundo, y dejando despejada las neuronas para recibir la Biblia. Entonces uno va conformando la mente a la Biblia, y no lo que dice el mundo, no lo que dicen los pastores de las religiones. Los factores de engaño son el mundo, Satanás, el propio corazón y la religión. Este es el enemigo más grande. Entonces cuando Cristo está diciéndole a la gente del vulgo, a los israelitas comunes y corrientes, esforzados a entrar por la puerta estrecha, porque de cierto os digo que muchos procurarán entrar y no podrán, Lucas 13:24, le está diciendo, traten de hacer a un lado a la gente religiosa, no le oigan. No oigan a los pastores evangélicos los comentarios que ellos hacen, porque ellos le tuercen el sentido a lo que está diciendo la Biblia, le dan otro sentido, tergiversan, le ponen demasiadas cargas que ellos ni con un dedo pueden llevar. Y a la gente religiosa de aquel tiempo, el Señor le dice a los fariseos, en Mateo capítulo 21, versículo 31, a ellos que estaban celosamente en las obras, como es toda gente religiosa, les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. A vosotros, fariseos hipócritas, de cierto os digo que las prostitutas, las rameras y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué el Señor le dijo a estas personas que estaban celosamente cumpliendo los mandamientos? Fíjese usted que en el tiempo que estaba el Señor, Israel era un pueblo que estaba celosamente en las obras. Estaba celosamente en una vida pulcra. Los israelitas estaban en las dependencias de la ley. No era como estar en un pueblo jebuseo, amorreo, jerjeseo, ellos eran paganos. El pueblo de Israel estaba celosamente en las obras. Tanto era así que un día le trajeron a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio para matarla. No se pecaba, no se infringía la ley. Entonces el Señor, a estos fariseos que estaban celosamente en las obras, que no se les veía pecadores, a ellos les dice, de cierto os digo, fariseos hipócritas, que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué el Señor dijo esto?
Porque resulta que la salvación ocurre cuando la persona obedece al mandato al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio. Advertencia contra aquel que no se quiere arrepentir. Lucas 13, del 1 al 5. Cristo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Advertencia contra aquel que no crea en el Evangelio. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos 16, 16. El que no creyere que yo, que soy Cristo, morí por los pecados tuyos, para que tú no murieses por tus pecados, serás condenado por no creer. El arrepentimiento es un cambio radical, total en la mente, para poder autopercibirse como un obstante de Dios, moralmente, judicialmente y espiritualmente. Resulta que a una prostituta y a un publicano no hay que convencerlos de que ellos están moralmente corrompidos, que van a pecar hasta que se mueran. Ellos ya lo saben ya. Los publicanos y las rameras ya saben ya que son pecadores. Y entonces, ¿a quién hay que convencer de que son pecadores rematados? En ese tiempo a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los escribas, a la casta religiosa. Y en este tiempo a los pentecostales, a los adventistas de Elena de White, los sabatistas, a los pentecostales que dicen que la salvación se pierde, son herejes, a los bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, calvinistas, aun cuanto hay religiosos. A ellos hay que convencerlos que son pecadores inmundos, como todos los demás. Lepra, pecado. Amalek, la carne. Amalek era un enemigo traicionero. No era cualquier enemigo. Amalek solamente atacó al pueblo de Israel mientras Israel iba en el éxodo por el desierto de la tierra prometida. En cambio, el resto de los otros enemigos de Israel eran los filisteos, amorreos, jequeseos, que eran de Canaán. O los moabitas y amonitas que estaban al otro lado del Jordán. Pero este enemigo, los amalecitas, atacaban a Israel mientras Israel iba por el desierto en su éxodo a la tierra prometida. Era traicionero porque atacaba por la retaguardia, donde iban las mujeres embarazadas, los niñitos pequeños, los abuelitos muy viejos que andaban lento, caminando lento, eran los más débiles del campamento. Y a ellos atacaba Amalek. Entonces, toda persona que por Cristo entra al camino angosto, empieza un éxodo en este mundo a la tierra prometida del cielo. Y el Amalek nuestro, la carne, nos va a atacar siempre, nos va a traicionar, nos va a hacer caer en pecados. Y ese pecado es la lepra que está en la carne. Solamente cuando alguien ve a Dios se da cuenta cómo está. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vieron mis ojos al Señor. ¿Y qué es lo que dijo entonces cuando Isaías vio al Señor? ¡Ay de mí que soy hombre muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Inmundo soy, inmundo. El verdadero salvado debiera clamar, soy un inmundo pecador, sustituido nada más por Cristo en la cruz del Calvario. No me han sido quitadas las inmundicias de la carne, la lepra, donde hay lepra, el pecado. El pecado mora en mí, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando uno lee la Biblia, va transformando su mente a lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, todo es hinchazón y podrida llaga. Isaías capítulo 1, versículo 6. Que todas nuestras justicias para Dios son trapos de inmundicia. Isaías 64, 6. Y cuando uno ve a Dios en la Biblia, se da cuenta que es un inmundo y perverso pecador. Pero cuando pasa tiempo leyendo la Biblia, ahí se ve a Dios en la Biblia. Que uno tiene que pensar de sí, igual como Dios piensa de nosotros, estando nosotros en este cuerpo de carne. Job, en los 41 capítulos del libro de Job, nunca reconoció. Pero en el último capítulo, en el capítulo 42, versículos 5 y 6, por fin Job reconoció. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento, cambio de mente, en polvo y ceniza. Por fin. Antes Job mostraba ser un santurrón, que estaba confiando en su integridad. Y Dios dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay hombre justo como él, piadoso, temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Y para qué hizo eso Dios con Satanás? Porque lo quería usar a Satanás para darle un tratamiento a Job, para que por fin Job confesara lo que le costaba tanto a Job confesar, que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y cuando alguien ve a Dios, cuando yo
veo a Dios en la Biblia, yo digo de mí, ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo, la lepra está en mí, inmundo soy, lepra, ¿eh? Ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, inmundo, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5. Job, de oídas te había oído, de oídas, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, gimo esperando la redención de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, como la gente cristiana no lee la Biblia, no logra cambiar su mente y conformarla a lo que la Biblia dice de nosotros para gemir, esperando la venida de Cristo para que en el cielo toque su final trompeta y el cuerpo sea transformado incorruptible en cuerpo de gloria. Y en 1 Corintios 15:53 el apóstol Pablo dice a la iglesia en Corinto, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Entonces, mi querido amigo, dígale a Dios, dígale en una oración, dígale, Señor mi Dios, yo creo que seré un pecador hasta que me muera, Señor. Reconozco mi condición moral, que todavía está vigente en mí, y que va a cambiar cuando usted transforme mi cuerpo. Que estoy condenado sin Cristo por haber pecado a la muerte de mi alma, y que estoy muerto espiritualmente por haber pecado, y necesito que usted me haga nacer otra vez. Dígalo. Conformo mi mente a esta realidad. Hago un cambio radical en mi forma de autopercibirme. Me arrepiento. Pero creo que Cristo en la cruz del Calvario murió por los pecados míos. Creo, Señor, que Cristo me salvó al morir por mis pecados. Mis pecados los asumió Cristo en la cruz, los de toda mi vida. Y Él los pagó uno a uno, como se pagan los pecados con la muerte del alma. Y así me salvó. Dígaselo, con todo su corazón. Y si Dios detecta que usted se lo está diciendo de todo corazón, con fe, entonces Dios le hace entrar, pasar de muerte a vida y lo sella con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Arrepentidos acá y creed aquí en el corazón en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados.